Juan el Bautista. El nombre resuena a través de la historia, una figura envuelta tanto en hechos históricos como en reverencia religiosa. Surge del desierto, llamando al arrepentimiento y anunciando la llegada de algo más grande. Sus palabras resonaron en el panorama religioso y político de la Judea del siglo I. Era un revolucionario, desafiando el orden establecido. La historia de Juan está entrelazada con el clima político de la Judea, ocupada por los romanos. Bautizaba en el río Jordán, simbolizando el renacimiento espiritual. Una voz solitaria contra la corrupción, atrajo a multitudes de todos los ámbitos de la vida. Su mensaje era simple: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Su bautismo era un acto simbólico de renacimiento espiritual. El mensaje de Juan resonó con la gente oprimida, ofreció esperanza y la promesa de una nueva era. El mensaje de Juan era una llamada a la acción y a la transformación personal. Su impacto llegó mucho más allá de su propia época. Se convirtió en una figura fundamental en la historia del cristianismo. Fue un puente entre lo antiguo y lo nuevo, preparando el camino para el Cordero de Dios. La historia de Juan es un testimonio del poder de una sola voz para desafiar el statu quo. A pesar de su influencia perdurable, Juan el Bautista sigue siendo una figura enigmática, envuelta en relatos históricos e interpretaciones religiosas. Su vida y enseñanzas han sido objeto de intenso escrutinio y debate durante siglos. ¿Fue simplemente un precursor de Jesús, un profeta, o representó un movimiento religioso distinto? Las fuentes históricas son fragmentarias, ofrecen destellos pero dejan muchas preguntas sin respuesta. Los evangelios, escritos décadas después de su muerte, están impregnados de interpretaciones teológicas. Flavio Josefo ofrece un relato objetivo, confirmando la existencia de Juan y describiéndolo como un hombre justo. La escasez de datos históricos ha llevado a una proliferación de interpretaciones y teorías. Algunos estudiosos lo ven como un reformador radical dentro del judaísmo, un predicador apasionado. Otros lo ven como una figura apocalíptica, preparando a sus seguidores para el día del juicio. Las palabras de Juan, registradas en los evangelios, son a menudo crípticas y abiertas a múltiples interpretaciones. Habla en el lenguaje de la profecía, empleando imágenes y simbolismo vívidos. Sus pronunciamientos son a menudo enigmáticos, dejando a los oyentes lidiar con su significado más profundo. Este elemento de misterio no ha hecho más que aumentar el atractivo de Juan, convirtiéndolo en un tema de fascinación sin fin. El mensaje de Juan, aunque aparentemente simple en su forma, tenía profundas implicaciones para quienes lo escuchaban. Predicaba un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, un concepto que resonaba profundamente en un pueblo agobiado por el peso de sus transgresiones. Sus palabras eran una espada de doble filo, que cortaban la hipocresía de la élite religiosa, al tiempo que ofrecían consuelo y un camino hacia la redención para la gente común. Hablaba con la autoridad pura y sin adornos de un profeta del Antiguo Testamento, trazando paralelismos entre el antiguo éxodo de los israelitas de Egipto y la liberación espiritual que prometía. Su mensaje era de advertencia y esperanza a la vez, un crudo recordatorio del juicio de Dios sobre el pecado y la promesa de misericordia para quienes se apartaban de sus malos caminos. El llamado de Juan al arrepentimiento no era simplemente un asunto interno y personal. Era una demanda radical de transformación social y moral. Denunciaba la injusticia y la opresión que impregnaban la sociedad de Judea, desafiando a los ricos y poderosos a renunciar a su avaricia y a la explotación de los pobres. Su mensaje era una afrenta directa a las autoridades romanas y a sus colaboradores judíos, que mantenían su control del poder mediante un sistema de sometimiento económico y político. Sus pronunciamientos eran como chispas en un polvorín, encendiendo un fuego de fervor religioso y malestar social, que tendría profundas consecuencias para el futuro de Judea. El mensaje de Juan, con su énfasis en el arrepentimiento, el juicio y la llegada del reino de Dios, proporcionó un marco poderoso para comprender los tumultuosos acontecimientos que se desarrollarían en las décadas posteriores a su muerte. Sus palabras seguirían resonando mucho después de que su voz fuera silenciada, moldeando las creencias y prácticas del naciente movimiento cristiano. En el corazón del ministerio de Juan estaba el acto del bautismo, una inmersión ritual en las aguas del río Jordán.
Esto no era una limpieza ordinaria, era un poderoso símbolo de renacimiento espiritual, un lavado de los pecados pasados y un compromiso con una nueva forma de vida. La gente acudía en masa desde todos los rincones de Judea para experimentar este acto transformador, atraída por la predicación carismática de Juan y la promesa de renovación espiritual. El acto del bautismo en sí no era completamente nuevo. Los lavados rituales para la purificación ya se practicaban dentro del judaísmo. Sin embargo, Juan impregnó el ritual con un nuevo sentido de urgencia y significado espiritual. Ya no era una mera formalidad o un medio para mantener la pureza ritual. Era un acto radical de arrepentimiento, una declaración pública del deseo de liberarse de las cadenas del pecado y abrazar una vida de rectitud. Este énfasis en el arrepentimiento y el renacimiento espiritual tuvo un profundo impacto en aquellos que se bautizaron. Fomentó un sentido de comunidad y un propósito compartido entre los seguidores de Juan, quienes se veían a sí mismos como apartados de las influencias corruptoras del mundo. El acto de ser sumergido en las aguas, de morir simbólicamente a la vida anterior y emerger renovado, creó un poderoso vínculo entre aquellos que compartieron la experiencia. Este sentido de identidad comunitaria, forjado en las aguas del Jordán, tendría consecuencias de gran alcance. Sentó las bases para la formación de un movimiento religioso distinto, uno que finalmente daría lugar al cristianismo. El bautismo de Juan, un ritual impregnado de la tradición judía pero infundido con un espíritu revolucionario, allanó el camino para el surgimiento de una nueva fe que transformaría el mundo. Aunque el mensaje de Juan estaba profundamente arraigado en la tradición profética de Israel, sus pronunciamientos sobre la llegada inminente del reino de los cielos tenían una urgencia e inmediatez particulares. Hablaba de un reino no limitado a un futuro lejano o relegado al ámbito puramente espiritual, sino de uno que estaba a punto de irrumpir en el presente, transformando el tejido mismo de la existencia humana. Este reino, tal como lo imaginaba Juan, no era una entidad política en el sentido convencional. No se trataba de poder terrenal o fuerza militar, sino del establecimiento del justo gobierno de Dios sobre la humanidad. Era un reino de justicia y paz, donde los pobres y oprimidos serían elevados y los orgullosos y poderosos serían humillados. La predicación de Juan conectaba con un anhelo profundo de cambio, un ansia por un mundo libre de la tiranía de Roma y la corrupción que impregnaba la sociedad judía. Sus palabras resonaban con aquellos que se sentían marginados y oprimidos, ofreciéndoles esperanza para una transformación radical del orden social. Las imágenes que empleaba eran tanto atractivas como inquietantes. Hablaba del juicio de Dios llegando como un fuego consumidor, separando a los justos de los malvados. Advertía de la ira que caería sobre aquellos que se negaban a arrepentirse, mientras prometía bendiciones y vida eterna a aquellos que escucharan su llamada. Este mensaje, con su mezcla de esperanza y temor, tuvo un poderoso efecto en sus oyentes, impulsando a muchos a abandonar sus vidas anteriores y abrazar su mensaje de arrepentimiento y renovación. El mensaje de Juan no era simplemente una llamada a la piedad individual, era un desafío directo al sistema religioso y político de su época. Criticaba abiertamente la hipocresía de los fariseos y saduceos, la élite religiosa que ostentaba un poder e influencia considerables en la sociedad judía. Los acusaba de estar más preocupados por las apariencias externas y las interpretaciones legalistas que por la piedad genuina y la compasión por los pobres. Sus pronunciamientos no dejaron indemnes a aquellos que estaban en posiciones de poder político. Condenó la corrupción y la brutalidad de Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea nombrado por los romanos, reprendiéndole públicamente por divorciarse de su esposa y casarse con la esposa de su hermano, un acto que violaba la ley judía. Esta postura audaz contra aquellos que estaban en el poder marcó a Juan como una figura peligrosa, alguien que amenazaba el delicado equilibrio de poder en la Judea ocupada por los romanos. Las críticas de Juan a la élite gobernante no se limitaban a sus defectos personales, se extendían a los mismos sistemas de poder y opresión que perpetuaban. Condenó la explotación de los pobres por los ricos, el abuso de poder por parte de aquellos que ocupaban puestos de autoridad, y el sentimiento generalizado de injusticia que caracterizaba la vida bajo el dominio romano.
Su mensaje resonó con aquellos que anhelaban una sociedad más justa y equitativa, aquellos que se sentían marginados y oprimidos por el statu quo. Esta disposición a enfrentarse a los poderosos y a decir la verdad al poder convirtió a Juan en una figura popular y, al mismo tiempo, en objeto de sospechas y hostilidad. Su mensaje intransigente de arrepentimiento y justicia social amenazaba el orden establecido, convirtiéndole en una espina clavada tanto para las autoridades romanas como para sus colaboradores judíos. El mensaje de Juan, que combinaba el fervor religioso con la crítica social, resonó profundamente con una población cansada de la opresión romana. Su llamado al arrepentimiento ofreció esperanza y provocó un despertar espiritual en toda Judea. Gente de toda clase y condición acudía en masa para escuchar su mensaje. Su bautismo en el río Jordán simbolizaba la transformación espiritual. Los oficiales romanos y los líderes judíos empezaron a desconfiar de su influencia. El arresto y la ejecución de Juan por parte de Herodes Antipas no pusieron fin al movimiento. Su mensaje sentó las bases para una nueva fe que cambió la historia. Para entender a Juan el Bautista, primero debemos entender el mundo en el que vivió. Era una época de grandes trastornos y transformaciones, un periodo marcado por la inestabilidad política, el malestar social y un profundo anhelo de renovación espiritual. Judea, la tierra natal de Juan, estaba bajo el férreo control del Imperio Romano y su gente se irritaba bajo el dominio extranjero y la pesada carga de los impuestos. El pueblo judío, orgulloso de su herencia y de su pacto único con Dios, se encontraba atrapado entre la preservación de sus tradiciones y la necesidad de desenvolverse en la realidad de la dominación romana. La tierra hervía de resentimiento hacia las autoridades romanas, y los levantamientos esporádicos se encontraban con una represión rápida y brutal. Dentro de este ambiente volátil, varias facciones competían por influir en los corazones y las mentes del pueblo judío. Los fariseos, conocidos por su estricto apego a la ley y su énfasis en la pureza ritual, inspiraban respeto entre la gente común. Los saduceos, un grupo más aristocrático alineado con el sacerdocio y el templo de Jerusalén, ejercían un poder y una influencia considerables. A la complejidad del tejido social se añadían grupos como los esenios, que se habían retirado al desierto de Judea para vivir una vida de ascetismo y piedad comunitaria. Estos grupos, con sus diversas interpretaciones de la ley y la tradición judías, reflejaban la fragmentación y el fermento que caracterizaban el panorama religioso de la Judea del siglo I. El Imperio Romano, en la cima de su poder, proyectaba una larga sombra sobre Judea. El dominio romano, aunque trajo cierta medida de orden y estabilidad, tuvo un alto precio. El pueblo judío estaba sometido a fuertes impuestos, sus vidas económicas estaban controladas por funcionarios romanos y sus colaboradores judíos. La cultura romana, con su énfasis en el poderío militar y la adoración al emperador, chocaba con las profundas creencias religiosas de la población judía. Este choque de civilizaciones alimentó un espíritu de resistencia entre el pueblo judío. Mientras algunos buscaban adaptarse a Roma, otros anhelaban la liberación del dominio extranjero y la restauración de un reino judío independiente. Este anhelo se expresaba de diversas formas, desde la resistencia pasiva hasta la rebelión abierta. Surgieron grupos como los celotes, que abogaban por la revuelta armada contra Roma. Estos luchadores por la libertad, impulsados por el fervor religioso y un amor apasionado por su patria, organizaron audaces incursiones y emboscadas contra las patrullas y puestos de avanzada romanos. Sus acciones, aunque finalmente no lograron expulsar a los romanos, reflejaban el profundo anhelo de independencia que ardía en los corazones de muchos judíos. Este clima de agitación política y rebelión latente creó una sensación de incertidumbre y ansiedad que impregnaba a la sociedad judea. La gente anhelaba una solución, una salida al impasse. En esta mezcla volátil entró Juan el Bautista, cuyo mensaje de arrepentimiento y la inminente llegada del reino de Dios ofrecía tanto un bálsamo espiritual como un potencial catalizador para el cambio. El siglo I de nuestra era no fue solo un tiempo de agitación política, sino también un periodo de intensa búsqueda espiritual dentro del judaísmo.
La destrucción del primer templo en el año 586, antes de nuestra era, había dejado un profundo vacío espiritual, obligando al pueblo judío a lidiar con el significado de su pacto con Dios frente al exilio y la pérdida. Si bien la reconstrucción del segundo templo bajo el dominio persa había restaurado una sensación de normalidad y continuidad, persistían las preguntas sobre la naturaleza de la relación de Dios con su pueblo elegido. ¿Por qué Dios les había permitido sufrir una derrota tan devastadora? ¿Qué esperaba Dios de ellos ahora? Dentro de este contexto, surgieron varias escuelas de pensamiento e interpretación dentro del judaísmo. Los fariseos, con su énfasis en la estricta adherencia a la ley y su desarrollo de un elaborado sistema de tradiciones orales, buscaban preservar la pureza de la práctica judía y asegurar el favor de Dios. Los saduceos, más estrechamente relacionados con el sacerdocio del templo, enfatizaban la autoridad de la Torá escrita y restaban importancia a las tradiciones orales. Junto a estos grupos principales, florecieron interpretaciones más místicas y esotéricas del judaísmo. Grupos como los esenios se retiraron de la corrupción percibida de Jerusalén y el templo, estableciendo comunidades en el desierto de Judea dedicadas a la oración, la pureza ritual y el estudio de las escrituras antiguas. Esperaban la llegada del Mesías, quien creían que marcaría el comienzo de una nueva era de paz y justicia. Los esenios, una secta judía conocida por su estilo de vida ascético y su creencia en la pureza ritual, han fascinado durante mucho tiempo a los estudiosos de Juan el Bautista. Si bien la naturaleza exacta de su relación sigue siendo un tema de debate, las sorprendentes similitudes entre el mensaje, el estilo de vida y las prácticas de Juan y las de los esenios sugieren una posible conexión. Al igual que los esenios, Juan adoptó un estilo de vida austero, viviendo en el desierto y vistiendo ropa hecha de pelo de camello. Practicaba el lavado ritual, enfatizando la importancia de la pureza espiritual como preparación para la llegada del reino de Dios. Su mensaje de arrepentimiento y juicio resonaba con las creencias esenias sobre la necesidad de renovación espiritual y la llegada inminente del Mesías. Algunos estudiosos especulan que Juan pudo haber pasado tiempo entre los esenios, tal vez incluso recibiendo su educación temprana en una de sus comunidades. Los esenios eran conocidos por su profundo conocimiento de las Escrituras, su compromiso con la justicia social y su creencia en el poder transformador del arrepentimiento. Estos temas, tan centrales en el propio mensaje de Juan, sugieren un posible linaje intelectual y espiritual. Sin embargo, a pesar de estas similitudes, existen diferencias notables entre Juan y los esenios. Mientras que los esenios tendían a retirarse de la sociedad, estableciendo sus propias comunidades aisladas, Juan se relacionaba directamente con la gente, predicando en lugares públicos y desafiando al sistema religioso y político. Esto sugiere que, si bien Juan pudo haber sido influenciado por el pensamiento esenio, finalmente forjó su propio camino, adaptando sus ideas a su propio mensaje y ministerio únicos. El desierto, un motivo recurrente en la tradición bíblica, tenía un significado especial en la imaginación religiosa de la Judea del siglo I. Era un lugar de prueba y purificación, un lugar donde Dios se había encontrado con su pueblo en el pasado, y donde podían encontrarse con él de nuevo. Fue en este entorno desértico que Juan el Bautista emergió, su mensaje de arrepentimiento y renovación, haciéndose eco de las voces proféticas de antaño. Para el pueblo judío, el desierto evocaba recuerdos del éxodo de sus antepasados de Egipto, sus 40 años de vagar por el desierto, un tiempo de dificultades y formación espiritual. Fue en el desierto donde recibieron la ley de Dios en el monte Sinaí, forjando el pacto que definió su identidad como un pueblo elegido y apartado. La elección de Juan del Desierto como escenario para su ministerio fue, por lo tanto, simbólica y estratégica. Al ubicarse en este espacio desolado y liminal, se distanció de la corrupción percibida de Jerusalén y el templo, presentándose como una voz que clama desde los márgenes, un mensajero intacto por las concesiones y adaptaciones del sistema religioso. Además, el desierto proporcionó un telón de fondo apropiado para su mensaje de arrepentimiento y renovación espiritual.
Así como los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años, también el pueblo de Judea estaba llamado a pasar por un período de purificación espiritual, a apartarse de sus caminos pecaminosos y prepararse para la llegada del reino de Dios. El desierto, un lugar de prueba y transformación, se convirtió en un poderoso símbolo del viaje interior requerido para el verdadero arrepentimiento y el renacimiento espiritual. La vida de Juan, al igual que su mensaje, estaba envuelta en misterio e intriga. Nacido en una familia sacerdotal, su nacimiento estuvo marcado por circunstancias milagrosas. Juan se fortaleció en espíritu, viviendo en los desiertos hasta su manifestación a Israel. Su estilo de vida ascético y su mensaje de arrepentimiento lo distinguían. La vida de Juan encarnaba su mensaje, un testimonio de obediencia radical a Dios. El bautismo de Jesús, un punto de inflexión. El ministerio de Juan llegó a un momento crucial con la llegada de Jesús al río Jordán. Según los evangelios, Juan reconoció a Jesús como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El bautismo marcó una transferencia de autoridad, un paso de la antorcha de Juan a Jesús. Juan presenció la apertura de los cielos y el Espíritu de Dios descendiendo sobre Jesús como una paloma. Este evento marcó un punto de inflexión tanto en el ministerio de Jesús como en el destino de Juan. Una voz silenciada. El encarcelamiento y muerte de Juan. Las críticas de Juan a Herodes Antipas llevaron a su encarcelamiento en Maqueronte. A pesar del confinamiento, su influencia persistió. Herodías, buscando venganza, aprovechó el cumpleaños de Herodes para exigir la ejecución de Juan. Herodes accedió a regañadientes, sellando el destino de Juan. El martirio de Juan amplificó su mensaje, inspirando a muchos. Josefo y el Juan histórico. Si bien los evangelios proporcionan un relato convincente de la vida y muerte de Juan el Bautista, su propósito principal como textos teológicos plantea preguntas sobre su objetividad histórica. Afortunadamente, tenemos una fuente histórica independiente que corrobora aspectos clave de la vida y el ministerio de Juan. Los escritos de Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I. Josefo, en su obra Antigüedades Judías, dedica un pasaje significativo a Juan el Bautista, confirmando su existencia como figura histórica y proporcionando información valiosa sobre sus actividades e influencia. Josefo describe a Juan como un buen hombre que instaba a la gente a practicar la virtud, a ser justos entre sí y a ser bautizados como símbolo de su arrepentimiento y limpieza espiritual. El relato de Josefo sobre la muerte de Juan coincide con las narraciones del Evangelio, atribuyendo su ejecución al temor de Herodes Antipas por la creciente influencia de Juan sobre el pueblo. Escribe que Herodes temía que la gran influencia que Juan tenía sobre el pueblo pudiera darle el poder y la inclinación para levantar una rebelión. Esta corroboración de una fuente no cristiana refuerza la base histórica para comprender la vida de Juan y el contexto político en el que operaba. El relato de Josefo, si bien carece de las interpretaciones teológicas que se encuentran en los evangelios, proporciona un contexto histórico valioso para comprender el ministerio de Juan. Su descripción de Juan como un buen hombre que predicaba sobre la virtud y la piedad, sugiere que Juan era ampliamente respetado, incluso por aquellos que no necesariamente abrazaron su mensaje de arrepentimiento y juicio. Esta confirmación independiente de la existencia e influencia de Juan, consolida su lugar como una figura significativa en la historia del judaísmo del siglo I. La vida y el mensaje de Juan el Bautista, aunque trágicamente interrumpidos, continúan resonando a través de los siglos. Su llamamiento inflexible al arrepentimiento, su compromiso inquebrantable con la justicia, y su desafío valiente a los poderosos, han inspirado a innumerables personas y movimientos a lo largo de la historia. Su voz, que una vez resonó en el desierto de Judea, todavía nos habla hoy, instándonos a examinar nuestras vidas, a alejarnos de la injusticia, y a abrazar una vida de obediencia a Dios. El legado de Juan se extiende mucho más allá de su contexto histórico. Él representa un puente entre lo antiguo y lo nuevo, una figura que encarnó la tradición profética de Israel, y al mismo tiempo señaló el comienzo de una nueva era. Su bautismo de Jesús, un momento crucial en ambos ministerios, marcó una transición del antiguo pacto al nuevo, allanando el camino para el surgimiento del cristianismo como una fe global.
La historia de Juan es un recordatorio de que la verdadera autoridad espiritual no reside en el poder o el estatus mundanos, sino en la humildad, la integridad y la voluntad de decir la verdad al poder. Su vida nos desafía a examinar nuestras propias prioridades, a preguntarnos por qué estamos dispuestos a luchar y a considerar el coste del discipulado en un mundo que a menudo valora la comodidad y la conformidad por encima del coraje y la convicción. La historia de Juan el Bautista es un testimonio del poder de una sola voz para desafiar el statu quo. Su legado es una llamada a la acción, una invitación a abrazar el espíritu profético de justicia, compasión y arrepentimiento. Juan el Bautista, aunque intrínsecamente ligado a los orígenes del cristianismo, ocupa un lugar complejo y multifacético dentro del pensamiento y la tradición judía. Si bien no es venerado como una figura central de la misma manera que en el cristianismo, Juan es reconocido en las fuentes judías como una figura histórica de importante influencia religiosa. Es visto como un judío devoto, un profeta en el linaje de Elías, que llama a un retorno a Dios y a la adhesión a la Torá. La literatura rabínica, aunque no lo menciona por su nombre, a menudo se refiere a Juan como un discípulo de Gilel el Viejo, un renombrado rabino del siglo I a.C. conocido por su piedad y sus enseñanzas sobre justicia social. Esta asociación refleja la percepción de Juan como una figura arraigada en la tradición y la ley judía. Su mensaje de arrepentimiento se alinea con los principios básicos de la fe judía. Sin embargo, el papel de Juan como precursor de Jesús, una figura cuyas afirmaciones mesiánicas no son aceptadas dentro del judaísmo tradicional, crea una tensión teológica con la que los eruditos judíos han lidiado durante siglos. Algunas interpretaciones rabínicas ven el bautismo de Jesús por parte de Juan como un acto simbólico de purificación para el pueblo judío, mientras que otras lo ven como un intento equivocado de acelerar la llegada del Mesías mediante el esfuerzo humano en lugar de la intervención divina. A pesar de estas complejidades teológicas, Juan el Bautista es generalmente considerado dentro de la tradición judía como un individuo justo y devoto, que buscó llamar a sus compañeros judíos de vuelta a una vida de fidelidad a Dios y al pacto. Su énfasis en el arrepentimiento, la conducta ética y la justicia social resuena con los valores judíos fundamentales, asegurando su lugar como una figura digna de respeto y recuerdo dentro del tapiz de la historia judía. Juan el Bautista tiene una inmensa importancia teológica dentro del cristianismo. Los evangelios presentan a Juan como parte integral de la vida y el ministerio de Jesús. El bautismo de Jesús por Juan marca el comienzo del ministerio público de Jesús. Juan identifica a Jesús como el Cordero de Dios, un concepto central en la comprensión cristiana. Los teólogos enfatizan el papel de Juan como puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su historia sirve como un recordatorio de humildad, valentía y fe. Juan el Bautista, conocido como Yahya ibn Zacarías, es un profeta venerado en el Islam. El Corán describe a Juan como un hombre de piedad e integridad. Su nacimiento de padres ancianos destaca el poder de Dios. Se enfatiza la dedicación de Juan a la oración y al ascetismo. El Corán vincula a Juan con Jesús, reconociendo su conexión. El martirio de Juan es condenado, enfatizando su rectitud. Juan el Bautista es un puente único entre el judaísmo, el cristianismo y el islam. Cada tradición respeta a Juan como un profeta justo. Esta reverencia compartida destaca los puntos en común a pesar de las diferencias teológicas. La historia de Juan nos recuerda una herencia compartida y valores comunes. Su legado nos invita a centrarnos en la unidad y la paz. El mensaje de Juan el Bautista trasciende el tiempo y el lugar. Su llamado al arrepentimiento sigue siendo urgente hoy en día. El mensaje de Juan desafía el materialismo y la indiferencia. Su compromiso con la verdad sirve como modelo de integridad. La vida de Juan nos anima a servir a los demás y a buscar la justicia. Su legado es un llamado a la acción para un mundo más justo.
Juan el Bautista y Jesús de Nazaret comparten una relación única. Sus vidas y ministerios estuvieron entrelazados desde el principio. Juan fue aclamado como el que prepararía el camino para el Señor. Jesús fue declarado el Hijo del Altísimo. Ambos surgieron de la tradición profética de Israel. A pesar de su linaje compartido, tuvieron roles distintos en el plan de Dios. El bautismo de Jesús por Juan es un momento crucial. Juan reconoció a Jesús como el Cordero de Dios, como se cuenta en los Evangelios. Jesús insistió en ser bautizado para cumplir toda justicia. El Espíritu de Dios descendió sobre Jesús, confirmando su identidad. El papel de Juan como precursor culminó en este momento. Él debe crecer, pero yo debo menguar, reflejaba el entendimiento de Juan. Juan y Jesús tuvieron enfoques distintos para proclamar el reino de Dios. Juan enfatizó el arrepentimiento y el juicio. Jesús extendió la gracia y la misericordia de Dios a todos. Ambos desafiaron la hipocresía de la élite religiosa. Su mensaje principal era consistente: el reino de Dios estaba cerca. Juan y Jesús desempeñaron papeles vitales en el plan redentor de Dios. La influencia de Juan resonó en las enseñanzas de Jesús. Jesús se hizo eco de las críticas de Juan a la hipocresía y el legalismo. Jesús mencionaba a Juan con frecuencia, destacando su impacto. Juan preparó el terreno, y Jesús plantó las semillas de una nueva alianza. Sus destinos entrelazados sirven como testimonio de fidelidad y obediencia. Juan y Jesús cumplieron roles únicos en el plan de salvación de Dios. Juan personificó el espíritu de los profetas del Antiguo Testamento. Jesús representó la plenitud de la gracia y la verdad de Dios. Sus vidas y ministerios estuvieron estrechamente entrelazados. Fueron esenciales para el florecimiento del reino de Dios. Su legado compartido nos reta a abrazar el arrepentimiento y el amor de Dios. Los ecos persisten. La historia de Juan el Bautista es un tapiz tejido con hilos de historia, fe y misterio. Surge del desierto, una voz clamando, llamando al arrepentimiento y anunciando lo extraordinario. Su mensaje desafió la complacencia de su tiempo, sacudiendo los cimientos religiosos y políticos. Un disruptor, un reformador, consumido por un propósito divino. Su bautismo en el río Jordán simbolizó el renacimiento espiritual, uniendo a personas de todos los ámbitos de la vida. Las barreras sociales se disolvieron, y el anhelo compartido de renovación unió a la sociedad. El mensaje de Juan resonó con un anhelo humano atemporal de significado y conexión. Su vida, trágicamente truncada, dejó una huella imborrable en la historia. Su bautismo de Jesús marcó una transición, allanando el camino para el cristianismo. El papel de Juan como precursor aseguró su lugar en la historia religiosa. Los ecos del mensaje de Juan nos desafían a examinar nuestras vidas y a abrazar la obediencia a la voluntad de Dios. La verdadera autoridad espiritual reside en la humildad, la integridad y en decir la verdad al poder. Fe en el mundo físico. La historia de Juan el Bautista es fascinante debido a la evidencia tangible de su existencia. Flavio Josefo, un historiador del siglo I, corrobora la vida y el ministerio de Juan. Lugares geográficos como el río Jordán y el desierto de Judea nos conectan con su pasado. Los mandeos, una comunidad antigua, veneran a Juan como su principal profeta. Sus rituales y creencias nos ofrecen información sobre los primeros seguidores de Juan. Un legado de verdad. El legado de Juan el Bautista se extiende más allá de los textos religiosos, inspirando a aquellos que desafían el statu quo. Su compromiso con la justicia y su condena de la hipocresía resuenan con reformadores y activistas. Desde los primeros mártires cristianos hasta los activistas modernos, su espíritu sigue vivo. El mensaje de Juan nos llama a trabajar por un mundo justo y compasivo. Su legado es un llamado a la acción, instándonos a abrazar la justicia y la verdad.